Bienvenidos a F-Salud Conecta con la cirugía cardiovascular del doctor Alfredo López González, cirujano cardiovascular, presidente ejecutivo de Sani Marketing y director médico de la editorial Ocronos. Doctor López González, el otro día estuvimos viendo en el primer capítulo los problemas de las válvulas cardíacas, la tricúspide, la pulmonar, la aórtica y la mitral. Hoy nos vamos a centrar en los síntomas que nos indica que tiene un daño, síntomas que también nos conducen al diagnóstico y a los diferentes enfoques terapéuticos. Pero antes vamos a centrarnos en el tema escuchando un corazón sano y un corazón enfermo. Doctor, hablemos de estas alarmas rojas que están dentro del corazón. Bueno, lo primero de todo, un saludo para ti y para toda la audiencia de F-Salud. Y bueno, efectivamente, el otro día estuvimos hablando de cómo las válvulas del corazón tenían como función que la sangre fluyera en un sentido, pero que no pudiera nunca volver en el sentido contrario. Y también vimos cómo esas válvulas pues podían fallar haciendo que la sangre regurgitara, que la sangre fuera en sentido incorrecto o incluso el corazón tuviera una obstrucción y la sangre no pudiera salir adecuadamente. Las consecuencias fundamentalmente lo que son es una congestión, una sobrecarga, no solo del corazón, sino también de los pulmones. Y eso conlleva que los pacientes que tienen este tipo de alteraciones tengan signos y síntomas de este problema. Es importante también diferenciar lo que es el concepto signo y síntoma, que muchas veces a nivel coloquial se confunden. Un síntoma es algo que el paciente nota, es algo subjetivo, con una base real. Subjetivo no significa que sea falso, pero es una cosa que el paciente percibe. Mientras que un signo es algo que podemos medir, es algo que podemos objetivar. Entonces, un ejemplo de un síntoma sería un dolor de cabeza, que es algo que el paciente nota, mientras que un signo sería, por ejemplo, una arritmia en un electrocardiograma, algo que nosotros podemos medir. En el caso concreto de los problemas de las válvulas cardíacas, la sintomatología nos orienta acerca de que existe este problema, pero tiene la dificultad añadida de que son síntomas muy poco específicos, que se dan tanto en las patologías de las válvulas como en patologías de otro tipo. Los síntomas más frecuentes son la falta de aire al respirar, la sensación de disnea, que se da tanto en las valvulopatías como en otras patologías. También es frecuente que haya dolor en el pecho, que haya palpitaciones por las arritmias asociadas, que los tobillos, las piernas empiecen a retener líquido, lo que llamamos edema, o que haya sensación de debilidad, mareo, incluso síncopes, desmayos. Eso en cuanto a los síntomas. En cuanto a los signos, la mayor parte de los signos son consecuencia de esa sobrecarga que he comentado antes del corazón y de los pulmones, y eso conlleva que el corazón vaya aumentando de tamaño. Esas cavidades aumentadas del corazón también provocan arritmias y es lo que genera la mayor parte de esos signos que nos van a orientar un poco en este tipo de pacientes. Doctor, muchos pacientes dicen que tienen síntomas y que notan signos. ¿Es necesario que vayan al especialista cuando sienten este tipo de señales, signos y síntomas? Efectivamente, tanto una como otra de las manifestaciones es bueno que tengan una supervisión a nivel profesional porque nos van a orientar acerca de si estamos hablando de una valvulopatía o estamos hablando de otro tipo de problema que puede ser incluso un problema menor, un problema irrelevante. En el tema en concreto de las valvulopatías, por un lado vemos que vienen pacientes porque les han diagnosticado un signo, entre comillas, de posible valvulopatía, es decir, les han hecho una auscultación cardíaca y han visto que hay algún sonido extraño que les orienta hacia que pueda haber algo más. Y luego, más frecuente, por otro lado, que los pacientes con síntomas acudan al médico preguntando si es normal o no, pues que tengan una dificultad al respirar, que cada vez va siendo mayor, dolor en el pecho o cualquier otro de los síntomas que hemos comentado antes. Doctor, entonces, una vez que ellos han acudido al especialista, ¿cómo se diagnostican realmente estos síntomas o signos de daños en las válvulas? Cuando un paciente tiene síntomas de los que hemos comentado y acude al médico, lo normal es que le haga una exploración física, empezando por una auscultación cardíaca. Y ahí pues puede oír un sonido normal, como este, o un sonido anómalo, como podría ser, por ejemplo, pues este otro. Este último sonido, distinto del primero, es lo que llamamos un soplo cardíaco. Este soplo se provoca porque la sangre fluye de una forma turbulenta.
hay como un torbellino dentro del corazón, por así decirlo, y entonces provoca este sonido. Este sonido puede ser en algunas ocasiones casi normal o poco relevante, pero sí que obliga a un mayor estudio. El siguiente escalón en este tipo de situaciones sería hacer una radiografía. Y entonces en la radiografía podríamos ver una radiografía normal, como la que estamos viendo en la imagen ahora mismo, con un corazón pequeño, con los pulmones de una densidad homogénea, o bien podríamos ver que el corazón ya ha empezado a aumentar de tamaño, como en esta otra radiografía, en la que vemos un corazón grande, lo que llamamos una cardiomegalia, que es consecuencia de esa sobrecarga que he comentado antes que hay cuando una valvulopatía altera las funciones del corazón. Una vez que se ha hecho esta radiografía y vemos que efectivamente el corazón está aumentado de tamaño, pues vamos al siguiente escalón. En este caso sería la ecografía. Puede ver en este tipo de imágenes cómo funcionan las válvulas del corazón, puede ver su anatomía, puede ver si hay un problema de un tipo o de otro en cada una de las 4 válvulas. Con esto se llegaría al diagnóstico de los 2 problemas que he comentado que puede haber en una válvula cardíaca, que son estenosis o insuficiencia, es decir, estrechamiento de la válvula o que la válvula no cierre bien y haga que la sangre vaya en el sentido contrario. Faltaría ponerle entonces el apellido a este diagnóstico, y el apellido es el grado de afectación. En este sentido, dividimos las valvulopatías en 3 tipos: ligera, moderada y severa, en función de si el grado de afectación es mayor o menor. Un ejemplo sería una estenosis aórtica moderada o una insuficiencia mitral severa. Y cada uno de estos diagnósticos conlleva un enfoque terapéutico distinto. Doctor, ahora toca reparar esas válvulas. ¿Cómo se procede? Me imagino que es harto complicado. La patología de por sí tiene riesgo y las técnicas también lo tienen. Entonces es importantísimo adecuar el tipo de enfoque al paciente concreto. Por eso no basta con decir una estenosis aórtica severa. Hay que ver si el paciente además tiene una edad mayor o una edad menor, tiene una patología asociada o no la tiene unos antecedentes u otros. Y en función de eso podemos enfocarlo, podemos derivarlo en principio por 2 caminos. El camino del tratamiento médico, el tratamiento farmacológico, o el camino del tratamiento quirúrgico, de lo que es la cirugía. En cuanto al tema medicamentoso, en cuanto al tema del tratamiento farmacológico, el primer concepto a tener en cuenta es que no hay ninguna medicación que cure o que quite una valvulopatía. Es decir, alguien que tiene una estenosis aórtica severa la va a tener aunque tome la medicación que tome. Pero sí que es verdad que hay medicaciones que hacen que el corazón tolere mucho mejor esa patología. Y entonces podemos hablar de medicación como los diuréticos, que hacen que se maneje menos líquidos, u otro tipo de medicación que hace que el corazón vaya a una velocidad o se contraiga de una forma distinta, que haga que esa valvulopatía se tolere mejor. ¿Cuándo usamos este tipo de tratamiento en lugar de la cirugía? Pues cuando a lo mejor el grado de afectación no es lo bastante grande como para someter al paciente al riesgo de la cirugía, en cuyo caso pues se le da una medicación y eso combate los síntomas. Es verdad que no quita la valvulopatía, pero tiene mucho menos riesgo que una intervención quirúrgica. Luego hay otro ejemplo que es el extremo contrario. Cuando un paciente, por su situación de patología asociada, de una edad extrema, de una evolución muy avanzada del problema cardíaco, vemos que su situación no le va a permitir soportar lo que es el riesgo de la cirugía, pues también se opta por un tratamiento medicamentoso que alivie en la mayor medida pues su problema. Otro tipo de medicación que se usa en el manejo de las valvulopatías son los anticoagulantes. Como he comentado antes, el hecho de que se sobrecargue el corazón por culpa de una valvulopatía hace que el corazón vaya aumentando de tamaño. Esas cavidades aumentadas aumentan el riesgo de que la sangre se coagule en su interior. Es lo que se llama trombo. Esos trombos pueden desprenderse y salir disparados a cualquier parte del cuerpo. Es lo que se llama embolismo. La conjunción de las dos cosas es un tromboembolismo. Pues bien, ese riesgo lo hay en pacientes que tienen las cavidades aumentadas del corazón y esto se da en muchas de las valvulopatías. Para prevenir o disminuir el riesgo de tromboembolismo, lo que se administra son los anticoagulantes, que es otro de los tratamientos médicos que se usan en las valvulopatías. Doctor, pero ¿es la cirugía un poco lo que más asusta al paciente? Sí, frente al enfoque farmacológico que he comentado antes, tenemos el tratamiento quirúrgico, la cirugía. De la misma forma que he dicho antes, que la medicación no cura una válvula enferma, es decir, el que tiene una estenosis mitral la sigue teniendo por mucha medicación que tome, aunque su situación mejore, gracias a que tolere mejor ese problema.
la única forma de resolver de raíz un problema de una válvula es una intervención quirúrgica. Esa intervención quirúrgica va a hacer una de dos cosas: o bien arreglar, entre comillas, la válvula que se tiene, o bien sustituirla por una válvula nueva. Hablamos entonces de lo que es la reparación valvular, como esta imagen que estamos viendo ahora mismo, en la que una válvula mitral se ha reparado, es decir, se le ha puesto un anillo, que es el dispositivo que hay negro alrededor de la válvula, y se le ha hecho más técnicas que hacen que la válvula funcione correctamente. Eso es lo que se denomina una aplastia, una reparación de la válvula. Pero en otros casos es necesario sustituir la válvula. Entonces, para eso se han diseñado válvulas artificiales. En esos casos se extirpa la válvula enferma y se pone una válvula nueva que puede ser biológica o mecánica. Las válvulas biológicas, como su propio nombre indica, están fabricadas de un material biológico, generalmente pericardio, y las válvulas mecánicas están fabricadas con materiales metálicos que han ido evolucionando y que últimamente se emplea el carbón pirolítico, porque es un material que genera pocos trombos a su alrededor. Doctor, ¿podría enseñarnos alguna de las válvulas de las que está hablando, por favor? Sí, aquí precisamente he traído 3 válvulas mecánicas. Hay que tener en cuenta que las válvulas artificiales mecánicas son una maravilla de la ingeniería, y la explicación de ello es que intentan ser dispositivos, mecanismos lo más sencillos posible, pero con una durabilidad muy, muy larga. Hay que tener en cuenta que el corazón late 70 veces por minuto. Y hay que tener en cuenta que en un año hay muchos miles de minutos. La idea con este tipo de válvulas es que duren millones y millones de latidos. Entonces, aquí tenemos una válvula artificial que se llama una válvula de Starr. Es una de las válvulas, pioneras en lo que es la cirugía cardiovascular. Esta válvula puede tener unos 45 años, que en nuestra especialidad es muchísimo tiempo. Nuestra especialidad es una especialidad muy joven. Y entonces aquí se puede ver cómo esta válvula permite el flujo de la sangre en este sentido, pero no permite el flujo de la sangre en este otro. El diseño de esta válvula, muy ingenioso, es parecido, recuerda mucho al del tubo de snorkel del buceo. De hecho, está basado en ese mismo principio. Un paso más allá en la evolución de las válvulas es las válvulas artificiales protésicas monodisco, como esta de aquí. Esta válvula monodisco permite el flujo de la sangre en este sentido, pero no permite el flujo en este otro. La sangre aquí no puede pasar en este sentido, pero sí puede pasar en este otro. Y luego el siguiente paso es las válvulas de las que se usan actualmente, que son las válvulas que se llaman bi-leaflet, que tienen 2 hemidiscos, como se puede ver aquí. Y esto permite la sangre en este sentido pasar, pero no en este otro. Estas válvulas artificiales requieren parar el corazón y hacer lo que clásicamente se ha denominado siempre una cirugía a corazón abierto. Para ello hace falta una circulación artificial, que es lo que se llama la técnica de la circulación extracorpórea, de la que hablaremos algún día con más detalle porque es un campo muy interesante. Además de estas válvulas, hay un salto en la evolución también de las prótesis valvulares, que son las válvulas que ya no requieren parar el corazón para su implante. Ahí hablamos, por ejemplo, de la técnica TAVI. Estas válvulas, que tienen aplicación en pacientes concretos, tienen la ventaja de que no requieren parar el corazón ni requieren la circulación extracorpórea, tienen pros y contras y por eso tienen su aplicación concreta. Doctor, justamente por lo que está diciendo, muchos pacientes dirán, ¿y qué sistema es mejor? ¿Qué válvula es mejor? Esa es la pregunta más típica cuando a un paciente le explicamos todas las alternativas terapéuticas que tenemos a nuestra disposición. El paciente, lógicamente, y su familia lo que quieren es que se les aplique, que se emplee con ellos la mejor técnica. Y la pregunta lógica es decir, ¿y de todo esto qué es lo mejor? La respuesta es que no hay una técnica que sea la mejor. De hecho, si una técnica fuera la mejor, sería la única, porque abandonaríamos todas las demás. Lo que sí hay es la mejor técnica para cada paciente. Es decir, en función de no solo el diagnóstico que he comentado antes, estenosis aórtica moderada, insuficiencia mitral severa, sino también de las características de cada paciente, la edad, las enfermedades asociadas, los antecedentes, sus propias condiciones físicas. En función de todo eso, valoramos cuál de esas técnicas tiene una relación riesgo-beneficio mejor. Doctor Alfredo López González, cirujano cardiovascular, muchísimas gracias por esta gran explicación sobre las válvulas cardíacas. Muchas gracias a vosotros, ha sido un placer y nos veremos en siguientes capítulos explicando más aspectos de la cirugía cardiovascular.